Bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente en el que vamos a hablar sobre 5 podcasts que escucho en mis ratos, como por ejemplo entrenando, dando un paseo, corriendo o cocinando. Y como sabéis que soy una persona que tiende a ser productiva, intento escucharlos en estos ratos para no perder el tiempo solo escuchándolos, sino haciendo y avanzando otras cosas. Por lo que te recomiendo que lo hagas de la misma manera cuando escuches podcasts en general, si puedes. Y ahora entraremos en detalle de estos 5 podcasts, de quién los lleva, de qué hablan, etc. Y me gustaría recordarte que si puedes, intentes que todo podcast que escuchas o toda conversación de un tipo parecido la veas con unos ojos de tanto entretenimiento como informarte o aprender. De manera que evidentemente al final de la hora o lo que dure ese podcast, ese episodio, aprendas nuevas cosas, te lleves reflexiones y las proceses o las apliques o tomes acción sobre ello, pero también intentes entretenerte y pasártelo bien mientras lo escuchas, porque si no, no te va a gustar escucharlo más a menudo. Lo que voy a hacer es ordenarlos del quinto que más me gusta al primero que más me gusta de todos estos podcasts. Por lo tanto, vamos a empezar con The Wild Project de Jordi Wild. Se habla de muchas cosas como por ejemplo ciencia, deporte, misterio, psicología, hay tertulias, hay de todo. Viene gente del mundo del entretenimiento también. Y ya sabéis que, bueno, al menos a mí me gusta mucho que Jordi sea una persona tan transparente, tan normal entre comillas, y también tenga ese punto de intentar hacerlo siempre ameno, porque podría ser que fuese mucho más periodístico y solo fuese a preguntar y a entrevistar a la persona, pero también intenta ponerle ese punto y al final en muchos episodios pues te lo pasas bien escuchándolo. Aparte de aprender de todo aquello que el invitado te cuenta. Ha invitado a gente, por ejemplo, como Ilia Topuria, Gerard Piqué, Javier Tebas, Maldini, José Elías, etc. Y es una barbaridad lo que está creciendo en el mundo hispanohablante porque ya va por unos 6 millones de suscriptores. Para mí el cuarto que más me gusta sería Spicy Fortuna, que es un podcast que conforman 4 amigos emprendedores en Andorra, y es verdad que hacen episodios con algunos invitados, pero la gran mayoría de episodios son ellos 4 sentados en una mesa charlando sobre actualidad de varias cosas, sea ya de economía, de startups, de ideas de marketing, de historias, de storytelling. Por ejemplo, el Mark siempre trae una parte en que relaciona en el mundo de la empresa una cierta película. Así que son personas que intentan ir ahí, son amigos, se nota, y van a pasárselo bien, pero al final te intentan transmitir conocimientos sobre el mundo empresarial, del marketing, de la economía, etcétera, de cómo funcionan las cosas. Y está bien porque no son muy jóvenes, aunque son jóvenes, pero cada uno ya tiene una cierta experiencia, sea en derecho, en economía, en fiscalidad, cada uno se dedica a una cosa, en YouTube, en audiencia, en marketing, y cada uno puede aplicar su granito de arena al contenido que hacen para aportar el máximo. En tercer lugar iría un podcast que es en inglés, que es The Modern Wisdom de Chris Williamson. Y es una persona que, evidentemente, hay muchos podcasts en inglés, pero yo creo que es de mis favoritos por la gente que trae, que suelen ser personas conocidas, pero evidentemente también es muy interesante lo que cuentan. No son caras bonitas de Hollywood que no explican nada, al revés. Al final, la pequeña descripción que tiene en su canal de YouTube este podcast es lo que refleja y pone la vida es dura, esto te puede ayudar. Y si escucháis podcasts de Chris Williamson, de Modern Wisdom, vais a escuchar muchas reflexiones o anécdotas o bueno, personas conocidas que han vivido ya bastante y probablemente han tenido éxito en su campo, explicando toda su experiencia, sus vivencias y cosas que han pasado por ello, tanto fracasos como aprendizajes de todo tipo, y personas que han pasado por ahí pueden ser, por ejemplo, Chris Bumstead o Alex Hormozy o David Goggins o Huberman o Matthew McConaughey o Tony Robbins. O sea, personas realmente conocidas en el mundo en general, pero sobre todo por habla inglesa, sean americanos o de otros sitios, suelen ir allí a exponer pues sus vivencias, a contrastar con el mismo Chris diferentes debates sea de la actualidad, de cómo actúan los hombres y las mujeres hoy en día, de cómo están las cosas, de qué hacer para mejorar en ciertos temas. Eso es interesante realmente. Por lo tanto, si quieres aprender un poco más de inglés o ya sabes inglés, intenta escucharlo porque te puede servir mucho. Vamos con el segundo podcast favorito para mí, que es el de Búscate la vida de BLV, de José Elías y Eric Ponce, que realmente lo hacen muy bien, tanto a nivel humano porque es muy transparente, sobre todo la persona pública de José, que es una persona que podría ser no estar ni en redes, como hace 2 años que no estaba, y al estarlo podría ser muy diferente, y al revés, es una persona pues muy natural que dice las cosas como las piensa, y esto nos gusta mucho a los que lo seguimos, yo creo. Por lo tanto, es muy interesante tener cada semana más de 1 hora de conversaciones de él, Eric y una persona invitada, que puede ser Nate Gentil, un gran youtuber, por ejemplo, también cómicos como Galder Varas, también directivos como The Trade Republic
en España, que fue también ahí, han ido políticos, de todo. Y es interesante ver cómo tanto Eric como José exponen sus pensamientos contrastados con los del invitado y hablan de muchos temas, sea de temas empresariales, de finanzas, también de temas de deporte. Finalmente, mi favorito, el clásico podcast para la gente joven que se llama Tengo un Plan, de José Beguería y de Juan Domínguez. Estos chavales de Zaragoza han llevado este podcast a crecer mucho, 1,3 millones en 2 años más o menos, por lo que no son los números, es lo que hacen lo importante, yo creo, que los ha hecho crecer tanto. Son 2 chavales de 23 años que se propusieron replicar un modelo de podcast que existía en Rusia, de manera que entrevistasen a expertos en todos los ámbitos, en todas las áreas, de la manera más honesta posible, para así aprender ellos y también que su audiencia aprendiese de lo que cuentan los expertos. Y solamente consiguen que venga el invitado, ese experto en esa cosa, lo ponen delante de ellos, preparan las preguntas, se las hacen y a hablar. Y desde ahí solo tiene que hablar el invitado y ahí es donde está la clave. Ellos han creado un sistema que sea consistente para hacer esto, pero sobre todo tiene mucho mérito que puedan traer a invitados que son tan interesantes y a la vez no tan conocidos. Un día cualquiera te puedes encontrar un episodio suyo que hable tanto de finanzas, de inversión inmobiliaria, como de nutrición, como de deporte, como del descanso, como del cuidado familiar, como muchas otras cosas. Y cerrando con este podcast, pero refiriéndome a todos, podéis ver que en muchos de ellos van a haber muchas áreas de conocimiento que se tocan en cada episodio, por lo que te animo que si tú tienes curiosidad por alguna cosa concreta, intentes buscar ese tema en cualquiera de los podcasts que te he dicho. Y también puede ser que no tengas ninguna cosa concretamente que te apasiona o te interesa, pero en general quieres escuchar podcasts y no sabes de qué. Por lo tanto, te animo a abrir, por ejemplo, YouTube y buscar estos podcasts que te he dicho, ir bajando y ver qué temas te interesan más y darle a escuchar, y lo escuchas en las situaciones, en los contextos que te he dicho antes. Estos 5 podcasts son los que principalmente más consumo durante las semanas. Evidentemente hay que ser inteligentes y escuchar eso que realmente te interesa y te va a servir de algo probablemente. Si no quieres escucharlo, no pierdas el tiempo y ve a otra cosa. Tanto en inglés como en español hay muchísimos más podcasts hoy en día y no tienen por qué ser tan conocidos o de tantos suscriptores como para ser interesantes o aportarte algo, así que también puedes buscar podcasts que tengan poca audiencia pero sean temas que te interesan. Y aparte de estos, yo también he escuchado a veces Uri Sabat o Better Podcast, que son podcasts interesantes porque pueden entrevistar, por ejemplo, los de Better a Tomás Molina, y Uri Sabat entrevistó, por ejemplo, mientras hacía la Vuelta a España, a Sergi Turull, a Pito Follow. Por lo tanto, son temas que me salieron en ese momento y yo no era fiel seguidor de estos podcasts, pero si te sale y te interesa, pues le das a clic, evidentemente, y claro que lo vas a gozar. Para terminar, te dejo abajo en la descripción del YouTube de estos podcasts para que le eches un vistazo si te interesan, y también te dejo un botón mágico que va a hacer mucho mejor tu día, que se llama el de suscribirse. Le puedes dar a like también si te ha gustado este vídeo y van a venir más vídeos parecidos. Hasta atento al siguiente y nos vemos.